comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros sintonizándonos en este su programa Nosotros Conversamos. Y para iniciar nuestro tema queremos presentar a los panelistas que hoy nos acompañan. Nuestro hermano primeramente, Aaron, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, y la paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina. Dios les bendiga también a mis hermanos, ¿verdad?, por estarnos acompañando en esta noche, a los que por medio de los medios de comunicación, llámese el radio, llámese la internet, ¿verdad?, también participan con nosotros, ¿verdad?, con el favor de escucharnos. Es una alegría y es un gusto nuevamente volver a estar aquí delante de estos micrófonos para tratar un tema tan especial, tan hermoso, en el cual, ¿verdad?, con la ayuda de Dios trataremos de edificarnos y de tener conocimiento, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Así es, bueno, también nos acompaña en esta noche Isaías, bienvenido al programa. Dios te pague, César, me da gusto estar con ustedes aquí y pues no nos cansamos, ¿verdad? Este es un trabajo que nos permite de alguna manera regresar, tal como lo dicen las Escrituras, de gracia lo que de gracia hemos recibido, y con todo el placer estamos en esta noche aquí con ustedes, siempre, ¿verdad?, invitándolos a abrir sus sentidos, primeramente pues el sentido espiritual, porque lo que se habla es palabra de Dios. Para poderse comprender, pues se necesita utilizar, ¿verdad?, el espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si lo queremos entender con la mente humana, pues es imposible. Al contrario, nos puede volver un poquito más locos o un poquito locos, porque esto no es palabra humana, esto es palabra de Dios, es para el alma, es para edificación del alma, no es para edificación del humano en sí. Hay personas que se llegan incluso a molestar por esta palabra. Siempre ha sido así. Siempre que el Señor hablaba palabra de Dios, la gente se enojaba. Bueno, ese no es nuestro propósito. El propósito primordial en esta noche es llegar hasta tu sentido espiritual, abrirlo, ponerte a reflexionar a través de la palabra, y que tú mires a través de lo que se habla, lo que es verdadero, César, y lo que de alguna manera hemos venido practicando, si es falso o no. Estás invitado, a todos aquellos que nos escuchan en sus autos, en sus casas, quédense con nosotros porque va a estar muy interesante este programa, César. Así es, bueno, ya escucharon, y bueno, aquí nosotros estaremos platicando con ustedes, y solamente quiero recordarles, como siempre, que este programa es completamente en vivo, transmitido completamente de aquí desde Los Ángeles, en el 900 AM de Radio Cali, para aquí, para la zona metropolitana de Los Ángeles, o también para internet. También estamos emitiendo completamente en vivo en www.nosotrosconversamos.com, www.nosotrosconversamos.com. Ahí estamos para ustedes, como también en nuestra página de www.ldmusa.org. Entran y dan clic donde dice radio y también los mandan a nuestro enlace directo donde estamos emitiendo para ustedes. No olviden tampoco seguirnos a través de nuestras redes sociales, como ustedes conocen, en Facebook Nosotros Conversamos, o también en Twitter @nconversamos. Ahí estamos para ustedes, y escríbanos también a nuestros correos electrónicos en radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Ahí nos pueden escribir cualquier comentario que ustedes tengan sobre los temas que hoy estamos mencionando, temas anteriores, son bienvenidos. Cualquier comentario es bienvenido a y también nos pueden escribir en nuestro muro, sea de Facebook o, como ya lo mencionamos, de Twitter. Y bueno, una vez que ya hemos dicho esta información, queremos nuevamente
agradecer a las personas que sintonizan con nosotros este programa y pues nuevamente hacerle la invitación a que se queden con nosotros y platiquemos, pero más que nada que razonemos, Así es. para que esto pues tenga una edificación. Y una vez más queremos retomar lo que hemos comentado en programas anteriores. Quizás a alguno le moleste lo que nosotros platiquemos, pero bueno, es nuestro trabajo, es lo que nos encomienda la producción y vamos a continuar hablando de temas pues, relacionados a la Iglesia Católica. Y el tema de hoy es importante no solamente para los que son católicos, sino yo creo que para todas las personas que nos sintonizan, incluso si son católicos o no, ese tema sí es un poco neutral, porque este tema podemos escucharlo cualquier persona, no solamente va dirigido a los católicos en esta ocasión, pero nuestra base central pues es hablar de ellos. Pero en este tema en particular nos sirve para identificar no solamente si la Iglesia Católica es la verdadera o es totalmente falsa, sino también para que las demás personas que aunque no son católicas, también lo escuchen y también vean en lo que ellos creen y también comprueben si realmente la organización o religión donde ellos se encuentran es de Dios o no es de Dios. Así es. Entonces nuestro tema para el día de hoy y para el día de mañana también, Dios mediante, es hablar de las características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Una vez más, nuestro tema el día de hoy, si Dios no lo permite, es hablar de las características de la verdadera. O sea, quiere decir que estamos hablando de la auténtica que fundó Jesucristo. Así es. Entonces, por eso el día de hoy nuestro tema será características de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué hablar de este tema? Bueno, porque muchas de las personas nos están llamando continuamente o nos escriben. Bueno, ustedes hablan con mucha seguridad y siempre dicen que la iglesia católica no es de Dios y que él no es de Dios y por eso hablan temas relacionados a la iglesia. O si mencionan por alguna razón a otra iglesia también dicen que no es de Dios y nos han dicho, bueno, ¿y ustedes sí son la iglesia de Dios? ¿O cómo puedo yo saber cuál es la iglesia de Dios? Porque el católico lo dice, el testigo de Jehová también lo puede decir, el mormón también lo puede decir, bueno, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la verdadera. Y cualquier persona va a decir lo mismo. Pero, ¿cómo puedo yo saber que no solamente sea un dicho, mi iglesia es? ¿Cómo lo voy a demostrar yo? ¿O cómo lo voy a comprobar yo? Bueno, pues precisamente de eso vamos a platicar. Quédese con nosotros, acompáñenos y usted lo va a descubrir. Y lo primero que queremos definir en este caso es la palabra característica. Eso es muy importante que lo entendamos porque es muy indispensable para la comprensión de nosotros, porque eso nos servirá para entender muy perfectamente lo que vamos a platicar. Una característica es algo que sirve para identificar o describir o distinguir una cosa de la otra. Es algo que nos permite, decimos, una descripción completa, detallada sobre algo. Sea, decimos, en este caso, sean cosas, sean personas, sea lo que sea, pero en este caso estamos hablando de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de las características de la verdadera iglesia, estamos hablando de lo que la identifica como verdadera. Hay algo que la distingue, hay algo que la hace totalmente diferente a todas las demás. Hay algo que pues no puedes pasar que no tenga la iglesia verdadera de Dios. Y también nos manifiesta con esas características que las religiones, organizaciones, iglesias, sectas que no las tengan, automáticamente, sin que nosotros o nadie diga, se está demostrando que no son la iglesia de Dios. Entonces, para eso también queremos invitarlos a que abran su Biblia. Vamos a leer el texto de introducción en el libro de Mateo, capítulo número 7, versículo número 15 en adelante. Dice así para la gloria de Dios. Amén. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, por este texto vamos a iniciar nosotros y vamos a comentarles hacia ustedes que empecemos a meditar. Primeramente, el Señor empieza a hablar de una reflexión y una advertencia. Guardaos de los falsos profetas. Quiere decir que hay falsos profetas, sí los hay. De antemano el Señor les estuvo anunciando y los estuvo previniendo acerca de esto. Guardaos de los falsos profetas. Y luego menciona y da una clave. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos son las características y esas nos sirven para identificar, decimos, la iglesia verdadera.
¿Cuáles son esos frutos? Bueno, es lo que vamos a platicar hoy. ¿Cuáles son las características? Quédense con nosotros y lo van a descubrir. Pero la advertencia del Señor es clara, es definitiva. Cuídense de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque van a engañar con esa apariencia de piedad, con esa apariencia de hombre de Dios, con esa apariencia de hombres que predicaban la verdad. Pero el Señor nos da una clave para que no nos confundamos o no nos engañen las personas. Por sus frutos los conoce. Y con eso vamos a platicar, quédense con nosotros. Yo quisiera, César, que me dieras oportunidad de, primeramente, irme un poquito a los tiempos del Señor Jesucristo y más atrás todavía. Si nosotros hemos leído un poquito las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta, César, que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, había ya diferentes caminos, diferentes religiones. Puedo mencionar alguna de ellas. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los nicolaitas. Había varios diferentes tipos de religión, varios tipos de creencia. No es algo nuevo, lo que estamos diciendo ahorita no es algo nuevo. Y todavía si nos vamos un poquito más atrás, para todos aquellos que tienen una Biblia ahí en sus casas, el profeta Jeremías nos habla acerca de esto también. Allí en el número 6 de su libro, en el versículo 16, nos dice, para que nos ilustremos un poquito acerca de todas las iglesias y de todos los caminos que siempre han existido. Nos dice allí, así dijo Jehová, y voy a ir pausándome para que vayamos entendiendo lo que nos quiere decir el profeta acerca de las diferentes iglesias. Nos dice, paraos en los caminos. Primeramente hay que mirar que está hablando en plural, de muchos caminos. Nos dice a todos nosotros, los que pertenecemos a una iglesia o los que posiblemente estamos buscando, ¿verdad?, la verdadera iglesia. Nos recomienda y nos dice, paraos en los caminos. Y luego nos dice, y mirad. Y luego nos dice, y preguntad por las sendas antiguas. Todavía sigue hablando en plural hasta este punto. Y luego nos dice, cuál sea el buen camino. Se cierra el paréntesis de plural y empieza a hablar en singular. Habla de caminos, habla de sendas antiguas, pero nos dice que después de pararnos en esos caminos y mirar y preguntar en esas sendas antiguas, nos dice cuál sea el buen camino. Un solo camino, una sola iglesia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy los caminos. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No muchas verdades, solamente una, y yo soy la vida. Entonces nos estamos dando cuenta que aún desde antes del Señor Jesucristo ya existían muchos tipos de creencias, de religiones. Y esto es lo que nos recomienda a nosotros. Lo que tú estás haciendo en esta noche, estás haciendo lo más recomendable. Estás mirando, estás preguntando por la senda antigua. Y luego nos dice, y cuando la halléis, andad por ella y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿En cuántas ocasiones, César, hay gente que nos dice, yo voy a una iglesia, voy a la otra, pero no siento nada, me siento igual? O incluso dicen, he conocido su doctrina, que es lo que vamos a hablar en esta noche, de las características y los frutos de las diferentes iglesias, y dicen, y al contrario, hasta siento como que estoy ofendiendo a Dios. Y con esto me quiero trasladar ahí mismo, en el Antiguo Testamento, pero en el libro de los Cantares, ¿verdad? En el libro del Cantar de los Cantares del rey Salomón, dice el capítulo 6, el versículo 8, dice, 70 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. A esta palabra quiero referirme bien, que la iglesia de Dios es precisamente eso, nada más una, y es la perfecta. No venimos a decirte en esta noche, como lo escribe aquí un pastor, un apóstol de la palabra llamado Flaviano Amatuli, que él se hace la pregunta y él mismo se contesta sin dar derecho a réplica.
Lo que hacemos en este programa es que hablamos y el día de mañana te damos derecho a la réplica. Pero él hace la pregunta. Pues bien, allí en su libro que se llama Diálogo con los Protestantes, en la página número 17, él pregunta, ¿cuál es esta iglesia? Hablando de cuál es la verdadera iglesia, dice, la iglesia católica. Y él mismo empieza a dar aquí sus bases y dice, tenemos millares y millares de documentos. No dice de textos, no habla de la Biblia, habla de documentos. Ellos se transportan a los documentos históricos de los apóstoles de la palabra, los primeros como San Agustín, como San Ambrosio, y todos esos documentos son los que ellos usan para demostrar que son la verdadera iglesia. Lo que estamos utilizando en esta noche, ya leímos 3 textos, es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y vuelvo a recapitular, una es la paloma mía, la perfecta mía, y luego el libro de Jeremías nos dice el buen camino. Entonces a eso queremos llegar. ¿Qué características tiene ese buen camino, César? Porque para empezar, en el Señor Jesucristo comenzó y tuvo el origen de esta iglesia. Y es a lo que queremos llegar. Y si me permites, para reabrir otra vez a la brecha que llevábamos, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18, dice el Señor Jesucristo hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Pedro. Ya habla el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sobre Pedro, le dijo a Pedro. Esa es la gran incógnita, César. Es la gran incógnita, la cual, así como muchos hemos encontrado la luz en esta palabra, muchos han encontrado también las tinieblas. ¿Por qué? Porque está hablando con Pedro. Y el significado del nombre Pedro es roca. Cuando el Señor Jesucristo le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia católica toma por Pedro esa roca. No le está diciendo sobre Pedro, le está diciendo, y tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre él, iba a edificar su iglesia. Porque más adelante el apóstol Pedro nos dice, acercaos a él piedra viva. No nos dice, acérquense a mí, yo soy la piedra que el Señor Jesucristo dejó. No, él nos dice, acercaos a él como piedra viva. Entonces, aquí está el inicio de todo, César. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El origen. Sí, pues usted bien menciona, hermano, acerca de este texto, el cual resulta, pues no una incógnita, porque ciertamente cuando el Señor nos ha permitido a nosotros, por medio de la existencia de un apóstol del Señor en este tiempo, comprender esta palabra, para nosotros no resulta ninguna incógnita, y mis hermanos aquí en la mesa estarán de acuerdo conmigo, porque la palabra del Señor es clara y es precisa. El Señor obviamente estaba dirigiéndose a Pedro, porque Pedro fue el único en esta conversación. Cuando él hizo la pregunta a sus discípulos, nadie le contestaba, ¿vale? Le daban una contestación equívoca, y el que le da la contestación de acuerdo al Espíritu de Dios, no a la propia sabiduría de Pedro, sino de acuerdo al Espíritu de Dios, le da la respuesta correcta. Entonces el Señor entabla una plática personal ya con Pedro, porque Pedro fue el que le había dado la contestación idónea. Y entonces le empieza a explicar al Señor lo que usted leía, ¿verdad? Donde le dice, y yo también, después de que Pedro testificó, ¿verdad?, que él era el Cristo, le dice el Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca, hablando ya el Señor Jesucristo de su propia persona. Cuando el Señor Jesucristo dice, y sobre esta roca, está refiriéndose a su propia persona. Las palabras aquí, la Escritura lo dice claramente. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, el Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Entonces ahí es donde nosotros vemos el principio de que el Señor establece aquí en la tierra su iglesia, ¿verdad? La que usted mencionaba, que ya por profecía, ¿verdad?, del Espíritu de Dios hablaba ahí en Cantares, dice que muchas habrá, pero una sola, ¿verdad? Una sola es el buen camino, una sola es la paloma mía del Señor. Entonces ahí queda establecida la iglesia del Señor Jesucristo, en Él mismo,
como lo decía de usted mismo, ¿verdad, hermano? Que Pedro dice, acercaos a Él, hablando de quién, del Señor Jesucristo, que Él es piedra viva, porque en el Señor Jesucristo está establecida la iglesia del Señor. Quisiera comentar aún en estos días. Vemos que cuántas iglesias hay alrededor del mundo. Están los adventistas, están los católicos, están los testigos de Jehová, pero aún la palabra está en pie. Que el Señor va a venir por una iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Su paloma mía, decía él. Así es. Recordamos también que el que sigue a Cristo es el que se va a hacer salvo. No hay otro lugar donde podamos ser salvos. A unos que se levantan por hombres como Smith, que es testigo de Jehová, mormón, perdón, y vemos sus fallas, como dice usted, por sus frutos se va a conocer el árbol. Cuando el árbol va chueco, con los frutos se van saliendo a la luz, todas las fallas, todas las contradicciones, se ve cómo salen de ahí, porque están hechos por hombres. Aún el catolicismo el día de hoy, ¿cuántos documentos han salido que son falsos? Los padres abusando de los niños. Y no lo digo yo, lo dicen aún las medias, las noticias, los padres. Es que así son las doctrinas de ellos. Sí, Es porque, sí, hermano, ciertamente, agregándole verdad a su comentario, usted tiene mucha razón, porque ya lo decía el Señor, ¿verdad? Como en un principio manifestaba nuestro hermano César, él sabiendo, conociendo el corazón de los hombres, sabiendo cuál era el pensamiento de los hombres y lo que vendría, ¿verdad?, a presentarse en un futuro, ¿verdad?, no muy lejano, él hablaba esta palabra y lo decía, ¿verdad? Ya lo leímos en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15. El Señor ponía por sobreaviso a la iglesia que él estaba levantando. ¿Verdad? Que ya hablaremos de sus características, ¿verdad?, por los que se conoce. Pero aquí le dice el Señor, dice, guardaos de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice en el 16, por sus frutos los conoceréis. Lo que usted mencionaba, hermano, acerca de que no podemos mirar, dice la Escritura, que un árbol bueno no puede dar buenos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Digámoslo esto hasta por lógica humana, en el conocimiento humano, en el sentido común, ¿verdad? Ahora, si decimos con la ayuda del Espíritu de Dios, pues se entiende más claramente. Así es. Bueno, yo quisiera ver por dónde quisieras arrancar, César, porque así como hay frutos para conocer la verdadera iglesia, también hay frutos para conocer las falsas iglesias. Porque así lo está leyendo y así lo dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Y empieza él a hablar de dos tipos de frutos. Así es. O sea, tanto hay frutos para conocer lo verdadero, como hay frutos para conocer lo falso. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice, todo buen árbol da buenos frutos. Así o es. sea, los frutos buenos hablan del buen árbol, pero el árbol malo da malos frutos. No sé por dónde te quieras arrancar, porque podemos hablar de los buenos frutos y de los malos frutos. Pues yo por creo que donde le quieras dar, sí. se puede conocer Vamos la a verdadera empezar iglesia. Con las características, con las hermano. de la verdadera iglesia. También al Así mencionar es. las verdaderas, quiere decir que la que no cumpla con ellas, automáticamente Queda fuera. es Exacto. no es de falsa. Dios. Así Y es. queremos empezar, Aunque también se pueden mencionar. también las vamos a Sí. mencionar, pero vamos a empezar con la de la verdadera iglesia. Así es. Y analizar estas, las mismas personas van a ir analizando. Bueno, y los invitamos, tú que eres de la iglesia católica o que seas de otra iglesia que nos estés escuchando, también eres bienvenido al programa. Analiza. Las características que vamos a mencionar en este momento son las de la verdadera iglesia. Si tu iglesia donde tú te congregas las tiene, estate completamente seguro porque estás en la verdadera iglesia de Cristo. Pero si una de las que mencionemos no cumple la organización o religión donde tú te congregas, es para que te dé pendiente, porque entonces no estás congregado en la verdadera iglesia de Cristo. Y ya cuando mencionemos las que no son de Dios, pues una vez más va a confirmar que estás en la que no se debe. Pero si al irlas mencionando en tu iglesia las vas cumpliendo, pues puedes estar completamente seguro de que estás en la verdadera iglesia de Cristo. Nosotros no vamos a decir en este momento, la iglesia católica no es de Dios. Dejemos que las características hablen por sí mismas. Y vamos a iniciar con la primera de ellas, que esto es general. La primera que vamos a mencionar es acerca del origen. ¿Qué tan importante es saber el origen de la verdadera iglesia de Cristo?
porque conociendo el origen nos permite distinguir claramente cuál es la iglesia y todavía no nos todas las características que vamos a mencionar son importantes, todas, no puede faltar alguna de ellas, pero con esta es suficiente para darnos cuenta si es de Dios o no es de Dios, pero aún así vamos a mencionar las demás. ¿Y por qué decimos que esta es suficiente? Bueno, porque el hablar del origen de la iglesia de Cristo identifica claramente a la iglesia que no es de Dios. Porque hablar de un origen estamos hablando de una fecha, de un tiempo determinado. Quiere decir que si la iglesia a la que yo me congrego no coincide con el origen que vamos a mencionar, entonces no es la de Dios. Y ya no es porque yo lo diga o porque dice, no, es que ustedes dicen, no, los mismos decimos hechos van a demostrar lo que es la verdad. Y entonces vamos a hablar del origen, estos minutos. ¿Cuál es el origen de la verdadera iglesia de Cristo? De la que Él fundó, de la que Él estableció. Y si estamos hablando de la que Él fundó y estableció, estamos refiriéndonos al tiempo en que Él vivió. Así es. No podemos hablar de la Edad Media, no podemos hablar del siglo IV en el tiempo que vivió Constantino, no podemos hablar de 1800 donde vivió José Smith, como decía Joel. No podemos, o sea, si estamos hablando de que Él la fundó y Él la estableció antes de ascender al cielo, nos vamos a referir al tiempo en que Él vivió. Así es, el tiempo que y que desde que Él estuvo en vida estuvo anunciando, en lo que ustedes mencionaban, que iba Él a edificar la iglesia. Todavía unos 2 capítulos más después de lo que le dice el apóstol Pedro, le dice, dando unos consejos, dice, si no te oyere, dilo a la iglesia. O sea, Él ya estaba anunciando que iba a establecer una iglesia. Así es. Al Él partir, dice la escritura que había un promedio de 120 hermanos, miembros de la iglesia, los que iniciaron la iglesia que ya estaba establecida. Entonces, vamos a invitarlos a que leamos un texto de la escritura. No vamos a ver como dijo Isaías, los textos de los padres apostólicos que dicen ellos de Tertuliano y no sé quién ellos más, sino los invitamos a abrir el libro de Lucas, capítulo el de la carta del Evangelio de San Lucas, capítulo número 3, versículo número 23. Una vez más, para las personas que quieran apuntarlo o buscarlo, Lucas capítulo número 3, versículo número 23. Dice así de la siguiente manera: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Esa es la base más certera que tenemos en cuanto a la fecha o en cuanto a la edad del Señor. Pero lo que sí estamos conscientes y bien seguros es que el Señor la establece antes de ascender al cielo. Entonces Él era como de 30 años. Y se establece que el Señor duró su ministerio 3 años. Unos dicen 3 años y medio, otros 3 años. Pero independientemente de eso, estamos hablando del año ya 33 de nuestra era. Y que por mucho que nos alargáramos sería el 34. Si es que en realidad fueran 3 años y medio. O si en realidad el Señor no tuviera los 30 exactos. Pero estamos hablando del año 33, 34 de nuestra era. Porque la Biblia no dice 33 tampoco, pero estamos diciendo, si la escritura nos menciona el año 30, más 3 años de su ministerio, llegamos al año 33. Pero dejemos 33, 34, no pasa de ahí, no debe pasar de ahí. Quiere decir que si incluso yo dijera el 50, ya estoy fuera de tiempo, ya estoy fuera de tiempo, aunque sean 10 años, 15 años de diferencia, ya estoy fuera de tiempo. Entonces estamos hablando del año 33, 34 a más tardar. El Señor porque mismo la establece. Él la establece antes de partir al cielo. Así es. Entonces quiere decir que si la iglesia a la que yo me congrego no tiene este origen, no es que lo diga yo, es que su misma iglesia es la que está demostrando que no es de Dios. Y los invitamos, tú ve con el sacerdote y pregúntale, oiga padre, ¿cuándo nació la iglesia católica? Como iglesia, como realmente como institución, porque ellos dicen, no, es que la iglesia católica viene de Cristo. Y es lo que mencionaba en el libro que yo quiero mencionar antes de nos acorte. Diálogo con los protestantes, página número 17, desde la 16 menciona que la iglesia católica es la única que Cristo fundó. Y menciona Amatuli. Para las personas que no saben quién es Amatuli, es el defensor de la iglesia católica y ha escrito libros para defender la fe católica. Y él menciona, pues bien, ¿cuál es esta iglesia? Es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es la única que arranca desde Jesús, la única que puede demostrar su antigüedad hasta llegar a los apóstoles y al mismo Pedro, el jefe de ellos. Sobre este punto no existe ninguna duda.
Tenemos millares y millares de documentos que lo comprueban. Pues yo no sé dónde tendré esos documentos a Matuli porque hasta el día de hoy no los hemos visto, solamente los superficiales que se mencionan de los padres apostólicos. Pero yo invito a Matuli y a todas las personas que nos demuestren esos millares y millares de documentos que comprueban la existencia real de la Iglesia Católica como verdadera Iglesia de Cristo, que nos los muestren. Y para continuar hablando de ese punto, vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa, pero quédense con nosotros, tenemos mucha información de la cual seguiremos hablando de este tema tan interesante que son las características de la verdadera Iglesia de Cristo. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256.  Continuamos con ustedes en este su programa. Nosotros conversamos, estamos platicando un tema muy interesante, el cual es las características de la verdadera Iglesia de Cristo. Y estamos mencionando que una característica es algo que nos permite identificar algo o distinguirlo entre otras cosas. Y vamos a poner solamente un breve ejemplo para que las personas nos entiendan y nos comprendan muy bien de lo que estamos platicando. Un ejemplo muy sencillo: si tú vas por el supermercado con tus hijos y se te pierde un hijo tuyo, a lo mejor se quedó viendo algo y tú te adelantaste y empiezas tú, obviamente como cualquier madre, a buscar a su hijo y empieza a ver una desesperación en él, en ti, como madre o como padre de familia. Y entonces empiezas a buscar a tu hijo y de momento pues ya no sabe dónde está. Y tú empiezas a decirle al de seguridad o a las personas: no han visto a mi hijo, a un niño. ¿Qué ocuparías tú decirles a las personas para que pudieran encontrar a tu hijo? Si tú nomás les dices: no, pues mi hijo es gordito, es todo lo que tú les dices, ¿será suficiente información para que encuentren a tu hijo? No, Pero si tú les dices: mire, ¿Te pueden traer a otro? si tú les dices: pues mire, está gordito, pero tiene 5 años, mide tanto, estaba vestido de esta forma, tiene los ojos de esta forma, hasta tiene una seña particular en la mano, en el brazo, en la espalda, en la frente, la cara. Todo eso va a ayudar a que la descripción que tú diste coincida más con la persona que están buscando. Lo mismo que cuando se roban un carro. Así. Si tú solamente dices: es un carro negro, ¿cuántos carros negros no habrá? Pero si tú dices el color, el modelo, el estilo, la marca, hasta el número de placas, pues lo encuentran. Todo eso nos permite describir algo. Entonces estamos hablando de las características de la verdadera Iglesia de Cristo. Y iniciamos primeramente mencionando acerca del origen. ¿Qué tan importante es conocer el origen de la verdadera Iglesia de Cristo? Entonces mencionamos que el origen de la Iglesia de Cristo se encuentra en Jerusalén en el año 33 aproximadamente de nuestra era. Cualquier iglesia que no coincida su origen con esa fecha, automáticamente no puede ser de Dios. Así de sencillo. Así es. Entonces, si tú eres testigo de Jehová y tú me dices: bueno, mi iglesia empezó, o mi organización, porque ustedes no se llaman iglesia, empezó en 1870 por Carl Russell, automáticamente me estás diciendo que no es de Dios tu iglesia. No. Que José Smith empezó en 1830, tampoco es de Dios. Y la Iglesia Católica, aunque obviamente el tema son características, pero podemos decir empezó en el siglo IV, entonces podrá llamarse Iglesia de Dios. No, definitivamente no. Bueno, O sea, sí se puede llamar.
Pero realmente será Pero la iglesia de Dios. eso es No, lo que Porque yo- estamos hablando de que la iglesia de Dios tiene su origen claro, definitivo. Pero sabemos que como iglesia nace en el siglo IV, definitivamente, y eso sí hay documentos. eso sí está Y históricamente de eso sí comprobado. hay historia y hay muchas bases que lo prueban. Pero no, como dice Matuli, que por eso yo quisiera ver esos documentos que él menciona. En cambio, Amatuli dice que ellos son los que vienen de la iglesia de Cristo. Una sola pregunta, César. En el siglo IV, cuando ellos comenzaron, ¿ya tenían papas? No. ¿Ya tenían apóstoles? Bueno, apóstoles nunca han tenido. Nunca han tenido. Pero si no han tenido papas, si estamos mencionando que el Señor Jesús, si ellos se quieren agarrar de lo que el Señor le dijo a Pedro, primeramente Pedro, ¿qué era? apóstol. Un apóstol. Entonces, si se quieren ir por esa línea, tendrían que demostrarnos que un apóstol es el que los guía. Porque como lo dice Amatuli, dice, la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús y llegará hasta el fin del mundo. Esas palabras de hasta el fin del mundo, el Señor se las dijo a sus apóstoles. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que para empezar, nos tendrían que demostrar que tienen apóstoles o al menos un apóstol en su iglesia. De hecho, esa es una de las siguientes características que vamos a mencionar. Exactamente esa. Pero para terminar solamente lo del origen, queda claro. El Señor establece su iglesia en Jerusalén en el año 33 aproximadamente de nuestra era. Cualquier iglesia que no coincida su nacimiento, fundación y origen con esa fecha, definitivamente no es de Dios. Hay quien podría decirnos, e incluso mañana nos pondrán llamar y preguntar, bueno, pero usted su iglesia empezó en 1926. Se equivocan, la iglesia La Luz del Mundo no empezó en 1926. En ese año fue cuando Dios quiso restaurar la primitiva iglesia. De eso ya hemos platicado en otras ocasiones, pero lo doy como un dato solamente. La iglesia La Luz del Mundo no comenzó en 1926. Ese es el tiempo en que Dios restaura su iglesia en ese tiempo. Eso es todo. Y vamos a hablar precisamente de la otra característica, pero quiero repetir una vez más, qué tan importante es conocer el origen. Y a nosotros nos importa porque, imaginémonos, yo voy a poner un ejemplo último para que quede más claro todavía. Está saliendo una pareja de novios, se acaban de conocer, empiezan a salir. De un momento a otro la mujer le dice a su novio, ¿sabes qué? Estoy embarazada. La persona pues le dice, pero ¿cómo es posible? A ver, dime, ¿cuántos meses tienes? No, pues tengo 2 meses. Y la persona empieza a decir, oye, espera, permíteme un segundo. Tú y yo tenemos de conocernos 1 mes. Y me estás diciendo que ese hijo es mío. A ver, ¿cuenta el tiempo sí o no? Porque si esta persona le está diciendo, tenemos 1 mes apenas de conocernos y ella tiene 2 meses de embarazo, entonces quiere decir automáticamente sacando las cuentas que ese hijo no es de él. No ocupamos darle más vueltas ni preguntar más. Automáticamente el tiempo nos está diciendo claramente que ese hijo no es de él, no puede ser de él. Porque si tienen 1 mes de conocerse y ella ya tiene 2 meses de embarazo, entonces es un ejemplo quizás muy sencillo, muy burdo si ustedes quieren, pero nos permite entender claramente de que el tiempo marca una diferencia muy, pero muy grande cuando Las se fechas. refiere a fechas. Entonces cualquier iglesia que no coincida con el nacimiento de la verdadera iglesia de Cristo, que es la que mencionamos en Jerusalén en el año 33 de nuestra era, no puede ser la iglesia de Dios. Llámese como se llame. Ese es el verdadero origen de la iglesia de Dios. Y ese es el origen. Y una de las características, ya entrando en en esta situación de las características muy importantes, César, es también dejar bien establecido que las características que tiene la Iglesia del Señor son únicas, son especiales, ¿verdad? Y bueno, es otro ejemplo, ¿verdad? También, como dices tú, posiblemente muy burdo, pero yo puedo decir que soy hijo de Pedro González. Pero si yo nunca he conocido a un Pedro González y me dicen en dónde vive, no sé, me dicen qué hace, en qué trabaja, cómo se comporta, cómo vive, y no sé dar ninguna, y además mi comportamiento pues tampoco da señas de nada, pues no puedo entonces decir que yo soy hijo de Pedro González. Para decir que yo soy hijo de Pedro González tengo que dar a conocer al verdadero Pedro González, cuál es su vida,
cuál es su forma de vivir, cuál es su comportamiento y que mi comportamiento coincida con el de él. Digamos, en alguna manera puedo decir, bueno, soy hijo del tal. Pero pues yéndonos a este tipo de situaciones, ¿verdad? La Iglesia Católica, más claramente, más directamente hablando, y también algunas otras congregaciones, pues dicen que son la Iglesia del Señor. Pero la principal característica que ellos no muestran es, no hacen lo que el fundador de la Iglesia, que ya establecimos quién es el fundador, el Señor Jesucristo mismo. Entonces, si la primera característica y la principal no es mostrar las obras del Señor, no pueden ser la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo decía una palabra: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice, y da una opción, dice, de otra manera, creedme por las mismas obras, dijo el Señor. Entonces, las obras que muestre aquel que se dice ser la iglesia del Señor, es la principal característica. ¿Cuáles obras? Las que el Señor Jesucristo enseñó, las que el Señor Jesucristo predicó y dijo que se hicieran. Y ya hace rato hablábamos de los frutos, César. Entonces es muy importante, es una de las principales características, las obras, el funcionamiento, el comportamiento, digámoslo así directamente, la doctrina la cual practican y predican. Así, pero para que se predique esa doctrina, ocupa a alguien haberla recibido primero. Y eso estamos hablando ahí ya del tipo de gobierno, que también es una de las características también importantes, no menos que la otra, porque todas son iguales. Pero si no hay alguien que predique esa doctrina, pues no hubiera doctrina. Y si me permites un segundito, César, antes de que brinquemos a esa otra facción o característica, el puro nombre, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el puro nombre me dice que no viene de donde el Señor Jesucristo fundó su iglesia, que fue en Jerusalén. Ellos mismos me están diciendo que son romanos. El nombre lo dice, ¿no? O sea, ni siquiera necesito preguntarles en dónde nació su iglesia, porque el nombre me lo está diciendo. Sí, claro. Romanos. Ya lo especificaba. Así lo decimos. Entonces, si yo les pregunto, oye, pero Cristo fundó la iglesia en Jerusalén, puesto que es judío puro, de la tribu de Judá, y tú me estás diciendo en tu puro nombre que eres romano, pues desde ahí ya hay una grande brecha. Ahora, la segunda cosa, César, y muy importante también en el origen, porque ellos toman como primero o principal a Pedro, pero Pedro nunca estuvo en Roma. Segunda, Pedro no fue enviado a los gentiles. Pedro tenía una misión especial, ir a los judíos, a los de la circuncisión. Pablo sí fue a los de la incircuncisión. Pablo, bíblicamente, sí podemos demostrar que sí fue a Roma. Pedro no. Entonces, son dos cositas esas que no quería dejar pasar por alto, porque de entrada, sin profundizar tanto, nos está demostrando esto que acabamos de decir, que no vienen de Jerusalén, ni son la iglesia de Cristo. Sí, no, porque tendría que ser simple y llanamente la iglesia de Jesucristo. Y estas personas pues se llaman Iglesia Católica Apostólica Romana, que nada tiene que ver, ¿verdad? Ni en el nombre, exactamente como lo decía hermano. Ya dijimos el tiempo, ya dijimos el origen, que como ahí contradicen lo que ellos creen. Así es. Y bueno, pues vamos a, como ya lo mencionamos nosotros, a seguir con esta característica que es muy importante. Dios estableció en su iglesia un tipo de gobierno apostólico. Así es. Eso es indispensable, porque cuando el Señor empieza su ministerio, lo primero que establece son los apóstoles. Dice que estando por el mar llama a los que él quiso y les llamó apóstoles. Entonces los invitamos también a leer varios textos de la Escritura, que son la primera de Corintios 12, 28, en los cuales también nos queda muy claro esta enseñanza y esta característica que es muy importante para el pueblo de nuestro Dios, la cual dice lo siguiente: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Usted puede buscarlo en su Biblia. Una vez más quiero dar la cita bíblica para que lo apunten o lo escriban. 1 Corintios 12, 28, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Y ya después menciona lo que sigue siendo el grupo ministerial, pero primeramente aquí dos cosas: quien los puso es Dios. No son el hombre, no es por votaciones, ni es a través de un conclave. Los pone Dios y se llamaron apóstoles.
Entonces, el tipo de gobierno que tiene la iglesia verdadera de Cristo es un gobierno apostólico. Y si en mi iglesia no hay ese tipo de gobierno, ¿podrá ser la de Dios? ¿Podrá ser la de Cristo? Ahora, esa es una característica sumamente importante, Así es. porque todo depende de eso, del apostolado. Es en tiempos antiguos, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la vida dependía del Señor, porque Él estaba en la tierra, caminaba por la tierra, tenía el poder Él estando en la tierra, y todo se hacía por Él. Sí, todo lo que Todo era dependía necesario, de Él. todo venía Todo de su dependía mano. de Él. Pero una vez que falta el Señor, por eso antes de partir estableció esto que tú acabas de mencionar. Primeramente apóstoles. Y yo quiero dar otra base también bíblica, porque es importante también mencionarlo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el encabezado nos dice Jesús ora por sus discípulos. Y luego nos dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Estamos hablando de sus discípulos. Los 12. Estamos De los hablando, 12, de sus apóstoles. acordémonos que todavía no eran apóstoles, ¿verdad? O sea, ya eran apóstoles, pero todavía no eran llamados. Ya habían sido elegidos, ya habían sido predestinados desde antes de su nacimiento, pero todavía no los manifestaba No habían el sido Señor llamados a ejercer ese a ejercer el ministerio del ministerio. apostolado. Dios le Así pague, es, hermano. así es. Entonces nos dice ahí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Quiere decir que el Señor ya no iba a estar. Y cuando dice por la palabra de ellos, Los nos deja habla a ellos. de los apóstoles. Conjugando el texto que acabas de leer, César. Primeramente, apóstoles, porque por la palabra de ellos íbamos a venir en tiempos futuros muchos que, por gracia de Dios, hoy somos nosotros. Pero ¿qué debe de haber primeramente? Apóstoles. Sí. Porque así de es. ahí proviene todo. Al apóstol Pablo, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el versículo 17 adelante, al apóstol Pablo le dice, porque te he puesto para salvación hasta el fin del mundo y para luz a los gentiles. O sea, él, un apóstol de Jesucristo, César. Y todo depende de un apóstol del Señor. Sí, claro, porque decíamos, en ese momento ellos son llamados a ejercer este ministerio. O sea, quiere decir que el único personaje que tiene la autoridad, ¿verdad? En los cuales cayó o dejó la autoridad del Señor Jesucristo una vez que él había ascendido al cielo, es única y exclusivamente sobre sus los apóstoles. apóstoles. Son los únicos autorizados para dirigir la iglesia del Señor. Así es. Así es. Vamos a dar otros textos bíblicos para que ustedes también los pueden buscar y también leer en sus casas o donde quiera que se encuentren. El libro de los Efesios, capítulo número 4, versículo número 11. A quienes constituyó también apóstoles. Y ese texto también nos deja muy claramente lo que el Señor estableció. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces queda claro que el gobierno que Él estableció fueron los apóstoles. Y también en ese mismo libro, el capítulo número 2, versículo número 20, nos lo vuelve a confirmar. Definitivamente vemos aquí lo que el gobierno que estableció el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. No menciona de los papas, no menciona cardenales, no menciona del cuerpo gobernante como en los testigos de Jehová, o no menciona sobre el profeta de los mormones, no menciona a nada de ellos, a ninguno de ellos. Menciona lo que él estableció, y estos son los apóstoles. Y no es cambiante, porque te voy a hacer la pregunta, César. Antes de ser conocidos como papas, los dirigentes de la Iglesia Católica, ¿cómo se les conocía? Como obispos. Como obispos. Y después, hasta el siglo VI, fueron por primera vez conocidos como papas. Ahora, si hablamos de los testigos de Jehová, tú acabas de mencionar lo que los gobierna. Ellos, lo que está en la cabeza de los testigos de Jehová, hoy en día se llama el cuerpo gobernante. O sea, pueden ser 2, pueden ser 10, pero habla en plural.
Anteriormente eran dirigidos 4 personas, hablando en singular, los dirigió, empezando desde Russell, después Rutherford, después Nathan y el otro que ahorita se me pasa. Ajá, ese. Pero estamos hablando de que los dirigía uno, después otro, después, o sea, por una sola persona eran dirigidos. Hoy ya no son dirigidos por una persona, hoy son dirigidos por un cuerpo gobernante. O sea, esto es cambiante en las iglesias que no son del Señor. La forma de gobierno ha ido mutando a través de los tiempos. La verdadera iglesia empieza con apóstoles y sigue con apóstoles. Y no va a cambiar porque la iglesia del Señor permanece con la misma doctrina. Fuimos conocidos desde Antioquía, no como católicos, no como testigos de Jehová, sino como cristianos. Y hasta el día de hoy se nos sigue diciendo cristianos. Entonces, eso es otra característica, César. Exactamente, el nombre. Aunque ese momento se le llamó cristianos como un apodo, pero el nombre de la iglesia también está en la escritura. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y no le dijo para que sepas cómo conducirte en la iglesia católica. No dijo así. O en la organización de los testigos de Jehová, o en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, alias los mormones. No, tampoco. Le dijo claramente, para que sepas cómo conducirte, primera de Timoteo 3:15, para las personas que amablemente nos escuchan, quieran leerlo, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Así es. Ese es el nombre de la iglesia. Y tenemos la misión de parte de Cristo de ser la luz del mundo. Por eso el nombre de la iglesia es Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y como misión tenemos ser la luz del mundo. Porque recordemos, César, que esa misma frase, bueno, digámoslo así, lo menciono yo como una frase, pero fue algo que tiene mucho contenido de labios del mismo Señor, cuando les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, dándoles a conocer que ellos que conformaban, ¿verdad?, a partir de sus discípulos, la iglesia que él había fundado, que él estaba fundamentando aquí en la tierra, les dijo, vosotros sois la luz del mundo. O sea, precisamente porque nosotros tenemos que ser lumbrera, ¿verdad? Tenemos que ser luminares, ¿verdad? Pero la iglesia, como ya bien lo decía, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Le decía a Timoteo esto, ¿verdad? Que dice, para que sepas conducirte en la casa de Dios, y dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces ahí queda establecido otra característica del nombre de la iglesia. Así es, y algo muy importante hablando del apostolado, es que el Señor Jesucristo, antes de partir, hablaba solamente de 2 personajes, el Padre y el Hijo. Y decía, nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si no es por el Padre. Pero, posteriormente agrega a otros personajes. Les dice a sus apóstoles, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces, no puedo yo recibir al Señor Jesucristo a través de un papa, a través de un presidente, a través de un cuerpo gobernante. Fijémonos lo que el Señor Jesucristo con el tiempo va constituyendo en su iglesia, porque hablaba de 2 y futuramente habla el que a vosotros, habla con sus apóstoles, habla con sus discípulos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Entonces vemos cómo en ese edificio, en ese origen, en ese fundamento, que es por excelencia la roca, el Señor, después encima de él pone a los apóstoles. Posteriormente el cuerpo, que es la iglesia. Pero no podemos ir a Cristo si no hay un apóstol, si no está el apostolado. Es imposible ir a Cristo si no existe el ministerio, no del pontificado, no el ministerio cardenalicio, no el ministerio presidencial o obispal, no, ni pastoral tampoco, sino apostólicos. Porque ciertamente, hermano, nada de eso es necesario. El Señor, ya habiendo establecido a sus apóstoles, ¿verdad?, en su iglesia, lo dice aquí, ¿verdad?, o sea, no es necesario que haya nadie más que los dirija, que los escoja o que muchos se junten para levantarlo, puesto que en la iglesia el Señor nunca
Nunca hubo eso. Nadie se congregó o hizo reuniones o hizo, digámoslo así, cónclaves para elegirlos a ellos, ¿no? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 3, desde el 2 decía el apóstol Pablo, si es que dice, habéis oído, él le hablaba, ¿verdad? A los gentiles ya conversos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, y dice en el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que solamente el Espíritu de Dios tiene una comunicación directa con ellos. No hay necesidad, es una característica que solamente el Espíritu de Dios y ellos. Siempre. Sí, desde nada de que 4 o 5 gobernantes, nada de que ciento y tanto de cardenales que digan, bueno, tú me vas a dirigir. O sea, son características y son cosas que debemos de entender claramente cómo es que está establecida en sí la iglesia del Señor. Y a eso yo lo llamaría, hermano, señas particulares. Sí, exactamente. O sea, la característica específica es algo muy fundamental, pero hay señas particulares en la iglesia del Señor. Si nos da tiempo lo podemos abordar, si no el día de mañana lo abordamos, porque esas señas particulares son únicas. Las características como quiera. Hay quienes tienen apóstoles también. Los mormones tienen no uno, tienen 12 apóstoles. Así que ellos pueden decir, oye, tú tienes uno, yo tengo 12. Así que, ¿quién gana? ¿1 o 12? Pero hay características, hay señas particulares, César, que son inconfundibles y están en las Escrituras. Dice en Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a naciones. Así como vemos, antes desde nosotros, Dios ya tenía escogido a los apóstoles. Nosotros no votamos como los papas que votan, o ¿Sí? que quién va a ser el siguiente. El Señor nada más lo que hizo es decirles, ven. Uh-huh. Y no los juntó, nada. Nomás les dijo, ven. Quisiera ya para concluir, les invitamos que vean las otras religiones, compárenlas. Fíjense las fallas que ellas tienen. Van a mirar ustedes mismos que de dónde empieza su origen, quién los manda, quién los dirige, qué es lo que quieren ellos, su dinero quizás. Quizás tu carne se está gozando, nomás la carne, pero no tu alma. Tu alma gime de Dios, gime de Cristo. Vimos que ahorita, cómo comprobamos el nombre, comprobamos la era que, ¿de dónde empezó? No empezó en Roma, empezó en Jerusalén. ¿Con quién se dirigió? ¿Cómo se empezaron? Los apóstoles, no papas. ¿Los papas quién los dirige? ¿Quién los electa? Los cardenales. La misma persona. Son características que deja cuál es la iglesia verdadera. Que da a entender. Y nos falta una más, César, que es bien importante también. La doctrina, y sobre eso ya también tú puedes, lo que tú decías, porque ya la doctrina, aparte de una de las características también de la misma doctrina es que es una doctrina revelada, pero también pueden decir ellos, no, también al Papa le revela a Dios, pero ¿cómo podemos saber si el que lo dirige es un hombre de Dios, o sea, un verdadero apóstol, y cómo podemos saber si esa doctrina también es revelada? Bueno, es también a través de los puntos doctrinales que el día de mañana, ya hoy por el tiempo, no vamos a mencionar, pero el día de mañana los invitamos. Tenemos todavía mucha información para ustedes. Quédense con nosotros y los invitamos a que nos llamen al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Lo esperamos el día de mañana para que participen con nosotros en este programa. Nosotros conversamos, donde trataremos temas, pues como hoy, la misma continuidad del tema de las características de la iglesia. Tenemos todavía mucho que hablar. Quiero mencionar una vez más el teléfono, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y lo esperamos el día de mañana para que tengan una cita con nosotros en este su programa. Nosotros conversamos y pues les deseamos una excelente noche a todas las personas que estuvieron con nosotros. A los panelistas, gracias, y a ustedes también por acompañarnos. Y hasta el día de mañana, y que Dios sea el que los bendiga. Dios bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión
a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.